La última jornada se ha seguido insistiendo con algo que ya comentábamos en una pieza anterior, que es que algunos tertulianos y analistas están defendiendo que don Pablo Iglesias se retira de la política víctima de una brutal campaña de acoso mediático sin precedentes en la historia política de España. Y hay periodistas que se atreven a llamarle fascista, ¿no? Es que dices, ¿pero qué está pasando? Los ataques a Pablo Iglesias yo no los he visto desde los ataques a Azaña en la Segunda República. Hay que criticar y rechazar cualquier acoso en política, ¿no? Y yo creo que Pablo Iglesias ha sufrido un acoso que es inaceptable, ¿no? Mucho espacio en los medios de comunicación, tanto que eso probablemente explica parte de lo que está ocurriendo en Podemos. Ha habido tales pasadas de algunos medios de comunicación con Podemos que yo creo que hemos traspasado límites éticos intolerables. Se han publicado la ecografía de sus hijos, se ha entrado a hacer reportajes de una casa, en fin, se han violado cosas que yo no doy crédito todavía. Claro que ha habido mucha ocupación mediática para destruir la formación, para destruir la formación, y es indudable decir esto. A lo largo de su corta trayectoria política ha habido un acoso político y mediático contra el líder de Podemos y contra Unidas Podemos como no había habido en este país desde hacía muchos años contra una formación política. Que ese aliento mediático que decías tú antes ha estado para cargárselo. Todas estas cosas consiguen echar a un político, cuidado. Ni tengo claro que la campaña contra el señor Iglesias sea lo que haya causado su dimisión, esa causa-efecto que hace el señor Ruiz de cuidado, de vender la idea de que una campaña mediática acaba hundiendo a un político, a un gobernante, ni tampoco tengo claro que sea la campaña mediática más dura que se ha producido contra un líder político en España. No tengo clara ninguna de las dos. Entre otras cosas, porque si la denuncia es contra el sector que podríamos llamar la antiizquierda mediática, que es un sector colectivo claro que lleva existiendo y va cambiando de representantes. En una época pudo ser el ABC del señor Ansón, en otra época pudo ser la COPE del señor Jiménez Los Santos, luego pudo ser Intereconomía. ¿Ahora qué sería? Pues supongo que sería tertulianos como el señor Inda, la plataforma activista del señor Negre, quiero decir, pues toda esa coalición de cosas, todos los que puedan ser la antiizquierda mediática en estos momentos, no me parece que sean más duros que lo que han sido los anteriores contra los representantes de la izquierda en cada momento. Y negar la dureza de la campaña mediática que hubo contra el señor Zapatero, al que le acusaban de traidor, de vendido a ETA, de vendido, de que quería la destrucción de España, de por supuesto malísima persona, contra el señor Felipe González, contra el casoplón que tenía don Miguel Boyer con la señora Preisler, el chalet que tuvo el señor Corcuera. Quiero decir, no son cosas novedosas lo que ha ocurrido con el señor Iglesias, quitando el tema de Twitter, que no estaba antes. Pablo Iglesias no me pareció elegante en su marcha. Es decir, podía haberse ahorrado la autovictimización que hizo, calificándose de chivo expiatorio de no sé qué poderes mundiales. Si nos ponemos a ver la historia de España, ha dicho Monedero que desde Manuel Azaña no había habido un político tan perseguido. Oye, hemos visto caer con un tiro en la nuca a los políticos de este país. Hemos visto, no sé, que se pongan el vídeo de Eduardo Madina después del atentado de ETA, ¿no? Es decir, ¿en qué mundo vives para creerte hasta tal punto la última Coca-Cola del desierto, como si no se hubiera perseguido a Adolfo Suárez, a Felipe González, a José María Aznar, a Isabel Díaz Ayuso? Y también es cierto que don Pablo Iglesias, a la hora de referirse a sus rivales políticos, no era alguien suave en los términos. Y es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión. Y es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar. Si uno de los líderes políticos de lo que podríamos llamar la antiderecha les considera un peligro para la democracia y considera que alguno de ellos podría o debería acabar en prisión, no debe extrañarle que los voceros mediáticos de la antiizquierda le deseen lo mismo a él. De todos modos, a los periodistas que sean más sensibles hacia el señor Iglesias, quizá más que mirar lo que opinen los tertulianos antipodemos como el señor Inda, les podría interesar ver lo que dicen de por qué creen que puede ser esa dimisión a los que formaron parte de su entorno. Yo creo que desde hacía algún tiempo me parece que se evidenciaba que Pablo Iglesias no estaba haciendo la política que la sociedad exigía, ¿no? O recordar, por ejemplo, lo que escribió el señor Errejón después del tortazo de Podemos en las elecciones al Parlamento gallego. Le escribió una seguidora: Íñigo, te necesitamos otra vez en Podemos. Y el señor Errejón contestó: eso ya no existe, Podemos. Existe una cosa que se llama Unidas Podemos, UP, y que tiene los resultados de siempre de Izquierda Unida. O, por ejemplo, ver lo que escribió
doña Teresa Rodríguez, otra ex aliada de Podemos, cuando don Pablo Iglesias abandonó la vicepresidencia del gobierno. Dijo la señora doña Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía: Iglesias provocó una repetición electoral en 2019 solo para ser vicepresidente. De camino le daba a Vox a sabiendas la oportunidad de ser tercera fuerza de este país. Esa ha sido su principal negligencia. Ahora se va del gobierno por aburrimiento y para vengarse de Errejón. Otro día merecerá la pena que dediquemos una pieza a hablar de la historia del PSOE de Madrid y la historia del PP de Madrid, porque ambas federaciones se la traen. Pero ya que hemos entrado en la interna de Podemos, podemos recordar que uno de los primeros conflictos claros es cuando se produce un cambio de estrategia y se pasa de un primer Podemos que dice que quiere cambiar la dicotomía derecha-izquierda por una nueva dicotomía que sea lo de abajo contra lo de arriba, los nuevos contra los viejos, identificando a los de arriba y a los viejos con el bipartidismo, diciendo que no quería ser Izquierda Unida, que no quería ser la muleta del PSOE o la bisagra del PSOE, como era a fin de cuentas Izquierda Unida, igual que ahora lo es Vox del Partido Popular, y de repente esa estrategia cambió y Podemos decidió que sí quería recuperar el lenguaje de izquierda-derecha, antifascismo contra fascismo y ser por tanto la bisagra del PSOE. Y esto lo que da la impresión es que algunos solo tienen los principios de Groucho Marx. Tengo unos, pero si no le gustan, tengo otros. Para sacar pancartas en los parlamentos, para llevar camisetas, eso está muy bien y estamos dispuestos a hacerlo si es imprescindible, pero nosotros no estábamos en política para eso. Muchos peináis canas y sabéis que algunos se sienten muy cómodos con el 12, con el 13%, con el 14%. Se vive muy cómodo siendo un partido bisagra del Partido Socialista. Se vive muy cómodo, fiel a tus principios, inamovible, sabiendo que vas a ser minoritario. Nosotros queremos ganar, porque solamente se echa a los déspotas ganando. Nosotros hemos teorizado que había una OPA hostil hacia Izquierda Unida, que algunos quieren los votos del Partido Socialista y los cuadros de Izquierda Unida, pero esto está teorizado. Debe pagar buenos sueldos la universidad. Yo no tengo 700.000 euros en ninguna cuenta y soy coordinador federal de la tercera fuerza política, mientras no se diga lo contrario, de este país, y a mí por 120.000 euros me hubieran metido en la cárcel seguramente, y por menos de ese tema. Entonces, en este país lo que tiene que hacer es que todo el mundo tiene que dar explicaciones, y cuando se mete uno en la vida pública, dar explicaciones de los recursos que tiene, de dónde le vienen y cómo paga sus impuestos a la hacienda pública. Y eso vale para todos, y especialmente vale más para los que le dan lecciones a los ciudadanos todos los días y a los partidos políticos de cómo se tienen que comportar con la hacienda pública. Para eso es más, un plus más. Y por tanto, pues que se investigue y que se den muchas explicaciones. Ya lo he dicho y lo repito. La sensación cuando después de un cortejo no sabes cómo decir que no. Hay mucha gente en España, en la izquierda, que de buena fe piensan que una cosa que tenga la apariencia de un frente de izquierdas puede ganar. Sobre todo porque es una cosa muy bonita. O sea, se tiene esa imagen de, coño, la izquierda siempre peleada. ¿Por qué nos unís? ¿Por qué no juntáis y nos dais esa alegría a los izquierdistas de veros juntos? Eso, que es un deseo noble y que hay buena intención, no funciona electoralmente. Y además, si es que lo dicen abiertamente, queremos un frente de izquierdas, una coalición de izquierdas, queremos a la Izquierda Unida, lo plantean así, que a veces a mí me... O sea, no puedo evitar decir, pero ¿de verdad? O sea, ¿tú quieres ligar conmigo diciendo que hay que hacer un frente de izquierdas? Y es que nosotros venimos diciendo desde el principio que eso no puede cambiar políticamente el país. Porque no suman. Porque Podemos más, la izquierda de toda la vida, tiene menos votos que Podemos solos. Pero don Pablo Iglesias, esto es el año 2015, cambió de opinión y en las elecciones de 2016 sí aceptó hacer coalición con Izquierda Unida, dejó atrás la transversalidad y pensó que el término de unión de izquierdas, frente de izquierdas, sí podía sumar. Y resultó que Izquierda Unida y Podemos en 2016 sumaron menos votos que Izquierda Unida y Podemos por separado en 2015. Es ahí cuando don Íñigo Errejón muestra abiertamente que él considera que el acuerdo con Izquierda Unida ha sido un error. Y en cambio el señor Iglesias cree que el error es que se han moderado demasiado. Ciertamente en este caso parece no haber funcionado. En este caso parece de nuevo, bueno, no parece, digamos, es difícilmente contestable con las cifras de la mano, que en este caso 2 más 2 no han sumado 4, han sumado menos que por separado. No pensamos que eso haya implicado un resultado electoral peor, y aunque no tenga sentido hacer
digamos, como reflexiones de qué habría ocurrido si. Yo creo que si nos hubiéramos presentado por separado no tendríamos 71 diputados en este momento. Empieza ahí el enfrentamiento que acabará en la ruptura de Vistalegre 2. Es obvio que yo no la comparto. No comparto todas las decisiones de mi secretario general y sigue siendo, por supuesto, mi secretario general. Nunca dejamos de hablar, pero es verdad que cuando tienes una amistad construida con alguien durante muchos años y cuando hay además esa compenetración intelectual, un desencuentro político severo duele. Y nos dolió. Pero creo que hemos salido reforzados a partir de ahí. Y arregle la división de su partido. ¿Qué trabajo tiene? ¿División en Podemos? Vaya tontería. Sí, qué tontería. El café. ¡Guau! Capuchino, como a mí me gusta. Los mensajes siguen en las dos direcciones. Hay quien defiende el tono duro de Iglesias, que hay que tener una ternura infinita con los que no tienen nada y a la vez dientes muy afilados con esos que quieren seguir mandando. Y quien, como Errejón, apuesta por algo más amable. Tenemos que trabajar más, es ampliar la base social de la gente que entiende que del lado del cambio hay más esperanza. Y si tomé la decisión como secretario general de hacer cambios en la Secretaría de Organización fue por eso, porque hace falta una dirección que sea neutral. Respecto al cese de Sergio Pascual y las circunstancias que lo envolvieron, no la comparto. Allí donde no está el señor Iglesias hemos llegado a acuerdos y la pena es que hoy Íñigo Errejón no sea una persona de peso dentro del partido de Podemos para poder llegar a ese acuerdo. Estos días ha habido muchos debates sobre hacia dónde vamos y sobre si es positivo todos los pasos que hemos dado, sobre cuánto hemos conseguido. Y nosotros tenemos que decir que todos esos debates los damos con el cariño, pero sobre todo con la ilusión de saber que no tenemos techo. ¿Puede contar cómo es el día después de la guerra abierta que ustedes protagonizaron ayer? Como todos los días, un día en el que discutimos de política, que es lo que hemos hecho y lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto y somos compañeros. ¿Reconocerá que les hace daño? Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrastan ideas en abierto y somos compañeros. Perdernos en discusiones, perdernos en si es mejor endurecer o ser un poco más blando, cautivar o seguir dando miedo, creo que en el fondo no nos aporta absolutamente nada. Hay, bueno, pues toma de posición respecto de cuestiones que preocupan a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país y resumir ese debate en 140 caracteres, que es el gravísimo problema que presenta Twitter, pues de alguna manera empobrece ese debate. Después de mucho tiempo, de un tiempo caliente, de un ritmo acelerado, ahora hay que adaptarse a un ritmo un poco más pausado y por tanto toca hacer una política más de posiciones. Podemos construir un torpe silogismo según el cual hay que parecerse un poco a los partidos tradicionales para que te vote la gente que en el pasado votaba a los partidos tradicionales. Pues yo os digo una cosa, el día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, ese día seremos uno más y ese día no tendremos ningún sentido como fuerza política. Y claro que damos miedo, porque es imposible ser decente en política sin dar miedo. Evidentemente, yo estoy en contra de un Podemos moderado. ¿Tiene demasiado poder el secretario general de Podemos después del primer Vistalegre, sí o no? Sí. Sí. Creo que la política implica que a veces estamos todos de acuerdo y otras veces menos, que yo hubiera preferido que ocurrieran de una manera distinta. Yo hubiera preferido no enterarme por la prensa de que se presenta una lista en una rueda de prensa o no verme obligado a responder a mi secretario político porque matiza lo que yo he dicho en un mitin. Pero una vez que eso ocurre, yo creo que hay que coger el toro por los cuernos y no mentir a la gente y decir, bueno, pues en algunas cosas, en lo fundamental, señor Iglesias, estamos de acuerdo. Le matiza, es verdad que Errejón le matiza en ese tuit, pero porque usted le está mandando la indirecta, no, se lo está mandando directamente en el mitin, el mensaje, en el mitin, el mensaje. No, yo en los mítines no mando indirectas ni directas. Yo en los mítines hablo a la gente y en los mítines digo, pues básicamente lo que he dicho siempre. Y cualquiera que siga... Me parece la vida interna del Partido Socialista. Quizás si ustedes hubiesen sido más flexibles antes de esas elecciones de diciembre y hubiese habido un pacto con Podemos, ahora Pedro Sánchez y el Partido Socialista no estaría en la situación en la que está. Eso es lo que le reprochan a usted. Seguramente. A usted, a Podemos, me refiero. Sí, seguramente nosotros... Digamos, no fuimos todo lo flexibles que habría que haber sido. Es verdad que nosotros no estábamos tampoco acostumbrados a ese escenario de negociaciones. Yo fui partidario desde el principio de que nosotros teníamos que gobernar con el Partido Íñigo fue más dubitativo y se planteaba otro tipo de fórmulas también, como a lo mejor
digamos, llegar a un acuerdo, pero que no fuera un acuerdo de gobierno, sino de apoyo parlamentario. Yo con eso no estaba de acuerdo. Para empezar, unas obvias que saltan a la vista y diferencias de tono. Yo creo que soy mucho más directo y mucho más incendiario, si me apuras. Yo creo que Íñigo es más prudente y más tibio. A Muñoz Molina le preguntaban y decía, no, hombre, templado, que es otra cosa, el acero se templa lentamente. No, yo creo que una posición tibia sería una posición que renunciara a imaginar que en España se puede ganar. Cuando da la sensación de que estamos tratando de escondernos o de disfrazarnos de lo que no somos, hay gente que depositó la confianza en nosotros que de repente no se ve tan movilizada para votar. Yo creo que Podemos no se ha disfrazado en toda su historia y la prueba de que no se ha disfrazado es que con nosotros nunca ha bajado el ruido, el hostigamiento. Me identifico mucho con el mundo post-15M de nuestro país, una sociedad sin miedo que quiere muchos cambios. Creo que él piensa que la sociedad española sigue siendo muy diferente a nosotros, un poquito más conservadora. Y una fuerza transformadora como nosotros tiene que saber cómo dirigirse a los hijos y a los padres, o a los nietos y a los abuelos. Me parece que lo que hay que hablar es de contenidos hacia afuera, no estarnos psicoanalizando cada 2 meses. Íñigo Errejón presenta su proyecto para Podemos para que se discuta y se vote en la segunda Asamblea Ciudadana de Vistalegre. Lleva el mismo nombre que el manifiesto crítico con Pablo Iglesias, recuperar la ilusión. Esto el día después que uno de sus afines, Juan Pedro Illanes, denunciara en las redes sociales amenazas de Juan Carlos Monedero en la cafetería del Congreso. Me ha advertido que tenga ojito con lo que digo. Pero yo creo que ojito con lo que dices o no. Pues obviamente no. Las versiones de uno y otro no coinciden, pero Monedero asegura que ya se han llamado y que hoy ambos ya lo interpretan como un malentendido. Se ha terminado el problema, ¿no? Y yo creo que se ha terminado, yo creo que es verdad que es una culebra de Navidad. Lo sucedido provoca una llamada a la calma por parte de Errejón. Que impere un clima de respeto y de discusión entre los compañeros, asumamos pues a veces la diferencia de opiniones en una forma que pueda ser más constructiva. Y una advertencia a Monedero. Juan Carlos debería respetar los procesos organizativos de Podemos, sino también porque creo que está desconectado de la lógica fundamental que recorre nuestras bases. No hay ninguna posición intocable ni eterna, todo el mundo está de paso. Vistalegre 2 cada día más cerca, ellos parece cada vez más lejos. Tras el encontronazo, Pablo Iglesias publicaba hoy mismo una carta en 20 minutos que titulaba Carta abierta a Íñigo, en la que se dirigía a Errejón como amigo y defendía su postura de votar el proyecto de las personas de forma conjunta, ya que según Iglesias las personas no pueden desvincularse de sus ideas. Podemos convertir la segunda asamblea ciudadana de Podemos en una discusión entre 2 dirigentes. No podemos convertirlo simplemente en un debate de caras. Creo que estamos profundamente de acuerdo en no convertir esto en una telenovela privada, ni siquiera una telenovela de género epistolar hermoso entre 2 amigos, que es importante, pero en anteponer por delante de eso el proyecto y por tanto discutir hacia afuera. Creo que nuestros adversarios nos quieren encerrar a discutir sobre nosotros mismos y que lo que tenemos que hacer es lo contrario. La batalla en la red, con ese hashtag que se lanzó pues desde dirigentes afines a Pablo Iglesias, vamos a decirlo así, que era Íñigo Asino. Dice Irene Montero que siguen siendo una fábrica de amor, pero lo cierto es que ha habido un cambio y esos mensajes de cariño han dado paso a otros mucho más agrios. Y empezaban justo antes de Navidad, cuando la nueva dirección madrileña de Ramón Espinar destituye al portavoz José Manuel López. Errejón reacciona entonces en Twitter y dice que ese no es el camino. A partir de aquí, la discusión sube de nivel mucho. A horas de Nochebuena se lanza este hashtag, Íñigo Asino. Nunca una campaña tan directa contra un líder de la formación. A ella se unen Irene Montero, jefa de gabinete de Iglesias, pidiendo bajo esa etiqueta no enfangar el debate. Incluso se une el secretario de organización Echenique, que se refiere a Errejón como compa, pero lo vincula con esa dinámica de fracción y división dentro de Podemos. Usted, señor Echenique, saliendo también a Twitter a utilizar el hashtag Íñigo Asino. ¿Eso es realmente ser neutral? Rita Maestre le ha criticado directamente a usted porque un secretario de organización entre de esta manera a un debate de parte. ¿Eso es no pertenecer a ninguna familia? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el tuit
que habéis puesto antes de Rita me parece maravilloso, pero no lo entiendo. Supongo bueno, ese es otro. Vamos, vamos a verlo. Hasta luego, Mari Carmen. No lo entiendo. Precisamente por eso yo personalmente decidí poner ese tuit, porque creía que era muy importante hacer una llamada a la responsabilidad y que se escuchase en el debate una voz que no se estaba escuchando, y es la de la gente que defendemos a Pablo y al proyecto que Pablo representa. Están participando voluntaria o involuntariamente de una estrategia de hostigamiento a Pablo Iglesias por parte de las élites. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, creo que con tranquilidad que es como hay que pensar. Bueno, esas declaraciones creo que no tienen mucho sentido. Que Íñigo Errejón ha sido uno de los artífices fundamentales de algunos de los éxitos más importantes de Podemos, de esos 5 millones de la campaña de la remontada y de un discurso que ha conseguido conectar con mucha gente que no se sentía conectada con la política, y por lo tanto es una parte fundamental de Podemos que se ha dejado, como todos los que estamos aquí, los últimos 2 años en tratar de construir un proyecto político de cambio en este país. De Vistalegre, Pablo Iglesias avanza que si el documento político que presente en esa asamblea no gana, dejaría de estar al frente de la formación. El documento de estrategia política más importante que se presenta de cara a Vistalegre, con el que yo estoy de acuerdo, que presenta mi equipo y mi proyecto, si ese documento sale derrotado, yo no puedo ser secretario general. Si alguien estuviera pensando que por presentar propuestas de debate político eso conllevaría después un castigo, creo que eso es ajeno a la cultura política de Podemos, pero yo asumo las consecuencias. Antes de que se produzca la ruptura total con don Íñigo Errejón, el señor Iglesias rompe con otros dos, con don Luis Alegre y con doña Carolina Vescansa. Don Luis Alegre se va después de denunciar que Podemos ha sido tomada por la camarilla de amigos de don Pablo Iglesias. Por lo que ha escrito Luis Alegre, uno de sus hombres que dice que le va a votar a usted, pero que dice que tiene usted una camarilla con nombres y apellidos, porque los pone Irene Montero, Rafa Mayoral, Juanma del Olmo. Bueno, dice literalmente una camarilla que se va a cargar Podemos, dice esto. ¿Qué está pasando en Podemos? Rafa Mayoral, Irene Montero, Juanma del Olmo. Desde que fundamos Podemos, no me he encontrado con nada tan dañino para Pablo y para el proyecto como la camarilla que a día de hoy está dispuesta a destruirlo todo con tal de no perder su condición de cortesanos. Señor Iglesias, ¿tiene usted una camarilla? Siento lástima por Luis Alegre. Es uno de los filósofos más brillantes de nuestro país y lamento que se hable de él porque insulte de una manera tan vil a compañeros y no por su trabajo filosófico, que es brillante y que es una maravilla. Y no voy a hacer absolutamente ningún comentario. Soy el secretario general de Podemos, estoy orgulloso de mi equipo y estoy orgulloso de todas las personas que forman parte de Podemos, ocupen la responsabilidad que ocupen. Y yo no voy a hablar mal de nadie y me parece que es un error insultar a compañeros. Doña Carolina Vescansa también rompe con el equipo después de criticar que el partido no esté siendo beligerante contra el independentismo, y además porque le pillan un mail mandado en teoría a don Íñigo Errejón sobre cómo podían desbancar a don Pablo Iglesias de la dirección del partido, que se filtra a internet. Me gustaría un Podemos que le hablase más a España y que hablase más a los españoles y no solamente a los independentistas. Es un partido con un proyecto político español y eso creo que nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis. Creo que nos hemos olvidado de contar que en Podemos no apoyamos y ni vamos a respaldar la independencia de Cataluña, ya sea por la vía unilateral o por la vía bilateral. Estas cosas las hablamos en las reuniones y no en los medios, allá cada cual con cómo respeta lo que los inscritos y las inscritas nos piden, pero mi obligación creo que es respetarlo, entonces respeto su opinión y hablaré estas cosas en las reuniones y no en los medios de comunicación, que es lo que nos han pedido los inscritos. La polémica en torno al liderazgo de Podemos, el origen es un documento sobre una oferta de la diputada y cofundadora del partido a Íñigo Errejón para tomar el control de Madrid y desbancar a Pablo Iglesias de la Secretaría General. Los dos lo han desmentido. Este documento ha echado más leña al fuego en las primarias de Podemos. Se publicó durante unos minutos en el Telegram de Carolina Vescansa, una propuesta para conseguir el control político del partido junto a Íñigo Errejón y desbancar a Pablo Iglesias. Vescansa matiza, es un borrador redactado por su equipo que se filtró, dice, por error. Ese borrador, por tanto, no era conocido por Íñigo Errejón en ningún caso y ni por mí en su redacción tal cual aparece en los medios. Creo que sí que es cierto y te lo digo con toda sinceridad, creo que Carolina es mejor profesora que política.
¿no? ¿Y os dais cuenta ahora, Moreno? Ya me lo has dicho todo. ¿Os dais cuenta ahora? Vaya, era la número 2 del partido. De la constitución de Podemos, ¿os dais cuenta que es mejor profesora? Era la número 2 del partido. Partidos hay gente que según van avanzando en sus trayectorias políticas, pues o crecen o se desinflan. Y lo de la demoscopia me parece muy evidente. Las proyecciones demoscópicas que hizo Carolina Vescansa sobre Podemos en todas las convocatorias electorales no es que hayan sido muy atinadas. ¿Le dolió lo de Carolina Vescansa? Bueno, sobre este asunto creo que está todo dicho y todo escrito. Actuamos con responsabilidad como había que actuar y por mi parte ningún comentario más. Hombre, ¿algún comentario más? ¿Le sorprendió al menos? Insisto, creo que sobre esto hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Hay momentos en los que hay que ser responsable y donde hay que demostrar que Podemos como instrumento para cambiar la vida de la gente está por delante de cualquier miseria o de cualquier ambición personal. ¿Va a dimitir? ¿Va a dejar el escaño? Bueno, ni se me pasa por la cabeza, ni se me pasa por la cabeza, en primer lugar, porque no hay ningún motivo para eso. Pero es que además me parece que si yo dimitiese por algo así, sería algo parecido a mandar un mensaje a la interna de Podemos y decirle a cualquier persona inscrita en Podemos que si por algún motivo alguien creyese que esa persona se quisiera postular a la Secretaría General Municipal, Autonómica o Estatal de Podemos, eso podría acarrearle problemas. A esto se añadió el enfrentamiento con la alcaldesa de Madrid, doña Manuela Carmena, porque don Pablo Iglesias y la dirección de Podemos entendía que podía tener cierto control de la lista que usara la señora Carmena, y la señora Carmena entendía que la lista debía ser cosa de ella. Clave que Podemos mantenga lo que es su ADN, es las primarias. Las primarias son clave y ningún cargo público, los inscritos y inscritas son los que tienen que decidir quién se incorpora a esos cargos públicos. Creo que la decisión que se ha tomado, tanto la personal de los concejales como la que se ha tomado por la dirección de Podemos Madrid, es la que había que tomar. Creo que forman parte de la continuación del proyecto. Se han tenido unos, yo creo, desencuentros sobre la manera de entender las primarias, un acuerdo entre partidos para que no tengamos que andar con estas cosas que yo creo que no son positivas de las cuotas. Nosotros vamos a seguir trabajando para que Manuela Carmena sea alcaldesa en una candidatura con Podemos, con Izquierda Unida y con los independientes que ella decida. Para conseguir eso hay que hacerlo con discreción. Y creo que la gente está harta de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación. Por eso yo no voy a hacer declaraciones sobre este asunto, lo que voy a hacer es trabajar para que logremos esa candidatura. ¿Usted ha podido hablar con el señor Iglesias sobre este asunto? No. ¿Y se plantea hablar con él para preguntarle por qué han sucedido así las cosas? No tengo, no sé cómo deciros, no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación. Estos hechos implican que debemos pasar punto página, que debemos seguir trabajando con discreción y con responsabilidad, porque lo importante es revalidar el Ayuntamiento de Madrid y reiterar, como lo hacemos ahora, nuestro apoyo, como lo hicimos del primer día, a que Manuela Carmena sea la próxima alcaldesa en el 2019. ¿Con Julio Rodríguez ha podido hablar? Pues tampoco, porque te vuelvo a decir lo mismo, no tiene nada que ver conmigo. Los concejales y concejalas de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid pues serán otras personas. Es una operación que consiste en tomar como rehenes a los 6 concejales de Podemos, ponerles en puestos atrás para decirle a Manuela, mira, si quieres seguir contando en tu equipo con los concejales que son de tu máxima confianza, tienes que llevarles asumiendo una mayoría de Podemos. Yo creo que esto es una falta de respeto a los madrileños y una falta de respeto en realidad a lo que representa Podemos. La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca a sí misma donde quiere estar según sus propias decisiones políticas. De manera recurrente en los procesos internos en Podemos hemos visto que desde la dirección se trata de imponer listas en todos los procesos municipales, autonómicos y de todo tipo, y que eso acaba generando fricciones porque gente con mucha experiencia y con mucho apoyo en los territorios pues acaba viéndose desplazada o en procesos de este tipo, y es muy de lamentar. Fue en ese momento cuando doña Manuela Carmena se hartó de lo que ella entendía como intervención de la Dirección Nacional de Podemos en su lista municipal y se fue a aliar con don Íñigo Errejón para crear juntos Más Madrid. En teoría, la idea era presentar a Más Madrid como gran plataforma alternativa al PSOE en Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, a la que Podemos no tenía más remedio que sumarse y, entre comillas, si se quiere, someterse. Pero Podemos decidió considerarlo una traición, considerar que eso era un partido aparte de ellos y, por tanto,
crear sus propias candidaturas de Podemos a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. De hecho, obligaron a don Íñigo Errejón a dimitir como diputado. Reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Yo soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid y no hay la menor, a presidir la Comunidad de Madrid, y no hay la menor contradicción con, al mismo tiempo que se invita a las fuerzas hermanas, caminar de la mano con Manuela Carmena. Con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar. Dentro de Podemos, insisto. Bueno, faltaría más. Me he dejado 5 años de mi vida para levantar una fuerza política de 5 millones de votos. Faltaría más. Yo, si fuese él, consecuentemente, si me voy a presentar por una formación política diferente a aquella por la que soy diputada, pues dimitiría. Yo, sinceramente, si fuera él, no seguiría en Podemos. Yo creo que lo coherente es dejar el escaño. También es verdad que bueno, pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año. Porque quizá ahora puede encontrar un rumbo elevado que era imposible de construir cuando desde dentro hay gente que estaba armando otro proyecto y hacía muy difícil que podemos levantar el vuelo. Pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos. Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera, porque lo he fundado y porque lo llevo tatuado en la piel. Pues espero que esta decisión personal mía, no sencilla, pero que sí tomo muy tranquilo, contribuya a que ese acuerdo sea posible, a que bajemos el ruido, a que reduzcamos los niveles de drama y a que seamos capaces de entendernos. Pero aún quedaba una bronca, que era la bronca de don Pablo Iglesias con los anticapitalistas, y no estoy entrando en las broncas locales. Y ahí la bronca venía de antes, porque si la bronca del señor Errejón fue en Vistalegre 2, 2017, la bronca con anticapitalistas, doña Teresa Rodríguez, venía ya de Vistalegre 1, del año 2014. La diferencia básica, los anticapitalistas de doña Teresa Rodríguez defendían que no hubiera un líder, que fuera un liderazgo colectivo con un sistema parecido al que puede tener la CUP en Cataluña. Y sin embargo, don Pablo Iglesias entendía que sí debía haber un secretario general con poderes para poder guiar el barco. Ya me gustaría a mí, os lo aseguro, descargarme de responsabilidad, pero creo, aunque sea duro en lo personal, aunque sea duro en términos políticos reconocerlo, que 3 secretarios generales no le ganan las elecciones a Rajoy y a Pedro Sánchez. Y uno sí. Las elecciones no las gana un secretario general, ni 3 ni 100, las gana la gente. Cuando uno recibe una elección democrática y su propuesta no recibe la mayor parte de los apoyos, debe echarse a un lado, porque no somos como la casta, que me da igual el modelo organizativo. Salga lo que salga de esta asamblea, no nos echamos a un lado, damos 10 pasos al frente. Claro, el del 2014 era el don Pablo Iglesias que aún decía que era igual de malo el PP que el PSOE. Luego ya, en 2020, don Pedro Sánchez estaba gobernando con don Pablo Iglesias y los anticapitalistas no se quieren hacer corresponsables de ese gobierno y anuncian que abandonan Podemos. Es verdad que por unos días se intenta mantener la imagen de que es una salida amistosa, a diferencia que la del señor Errejón. Hola a todos los inscritos y inscritas de Podemos, estoy aquí con Teresa y os tenemos que contar algo. Hace más de 6 años construimos este proyecto político que ha cambiado el panorama político de este país y creo que seguimos compartiendo a día de hoy los motivos que nos llevaron a su fundación, pero también son contrastables diferencias políticas de carácter estratégico que es importante no ocultar, conocer y tratar con respeto. Creo que en la política como en la vida hay formas de separarse que son agresivas, que son violentas, que son patriarcales y formas civilizadas, respetuosas, empáticas, incluso cariñosas, que son las más sanas y que también se pueden construir. Hubo bromas entonces en redes de que aquello parecía lo de papá y mamá nos vamos a divorciar pero nos seguimos queriendo. Don Miguel Urbán, del sector anticapitalista, explicó también que no querían sentirse cómplices del gobierno de don Pedro Sánchez pidiendo sillones y que deberían haberse centrado en pedir reformas programáticas y no puestos. ¿A ustedes no les gusta el gobierno de coalición? No.
Lo hemos dicho claramente, creíamos que se podía hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, nosotros lo defendimos y fue una opción minoritaria. En este caso, lo que nosotros defendíamos era que se podía hacer un pacto a la portuguesa. ¿Qué significa esto? Darle la investidura a Pedro Sánchez a cambio de una serie de mejoras programáticas que supusieran una mejoría para las clases populares y para las mayorías sociales, pasar a la oposición y presionar al gobierno, ley a ley, reforma a reforma, justamente para condicionar ese gobierno y esas políticas sin tener que entrar. ¿Por qué? Porque entrar entendíamos que nos subordinaba a un gobierno y a una mayoría que no es la nuestra. La supuesta salida pacífica no se produjo porque en el grupo parlamentario de Adelante Andalucía, controlado por Podemos e Izquierda Unida, expulsaron a doña Teresa Rodríguez y a sus afines como si fueran tránsfugas. Y ella no se lo tomó demasiado bien. La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, va a recurrir la decisión de la Mesa del Parlamento de expulsarla junto a otros 10 diputados del grupo parlamentario. Absolutamente irregular, ilegítimo, que nos deja fuera y que es a iniciativa de Izquierda Unida, pero no sabemos si con el consenso y la participación de la dirección de Pablo Iglesias. Desde el ámbito de Unidas Podemos hablan de respeto a la autonomía de la organización. Y es cierto, es muy triste. La situación de diferencias no ha frenado por ninguna de las dos partes en estos meses en los que Teresa estaba fuera y es algo triste. En conclusión, y sin entrar en además los conflictos que ha habido a nivel regional en las distintas federaciones de Podemos, especialmente en la etapa en la que don Pablo Echenique fue secretario de organización del partido, es ¿qué ha podido influir más para desmovilizar al electorado de Podemos del año 2014 y 2015? ¿Qué ha podido influir más? Si lo que puedan decidir tertulianos de antiizquierda como don Eduardo Inda o don Javier Negre, o todo este tipo de episodios.